¿Cómo se traslada una pala eólica de 70 metros en plena tormenta o un rotor de 300 toneladas sin margen de error? Prepárate para ver operaciones extremas, giros imposibles y rescates que desafían la lógica. El transporte de maquinaria sobredimensionada no es solo cuestión de fuerza, es una coreografía técnica donde cada movimiento cuenta. Imagina una carretera angosta, resbaladiza y sin margen para errores. En ese entorno hostil, un tráiler con dirección trasera asistida se convierte en una herramienta imprescindible. Gracias a ese sistema, es posible sortear curvas cerradas sin comprometer la estabilidad del convoy. Un solo desliz y el remolque podría plegarse en ángulo, causando una falla total en la articulación del vehículo. Este tipo de maniobras exige precisión absoluta, dominio total del volante y experiencia en situaciones límite. En escenarios más extremos, como las construcciones de represas, los terrenos accidentados y de difícil acceso, hacen que el uso de grúas no sea un lujo, sino una necesidad operativa. Colocar con exactitud un camión mezclador de concreto en una pendiente inestable requiere más que fuerza bruta. Se necesita coordinación milimétrica entre operadores, cálculos de peso y control total del entorno. La grúa actúa como brazo extendido del equipo, evitando daños, asegurando plazos y permitiendo que el proyecto avance sin tropiezos. Su papel, aunque muchas veces invisible, es decisivo. En otro frente, dos excavadoras muestran cómo el trabajo en equipo puede revertir un accidente con rapidez. Un camión volcado lleno de tierra no detiene las operaciones. La posición de las cucharas, el control de los brazos hidráulicos y la sincronización entre los operadores permiten enderezar la unidad sin causar mayores daños ni poner en riesgo la seguridad del entorno. Este tipo de rescates improvisados se apoya en la intuición técnica, la pericia adquirida y un conocimiento profundo de las capacidades de cada máquina. El transporte de una pala eólica de 70 metros durante una tormenta es una prueba brutal, no solo por el tamaño del componente, sino por el viento, la lluvia y las curvas ajustadas. El conductor no solo controla un camión, está gestionando una estructura aerodinámica en condiciones meteorológicas adversas. Cualquier movimiento brusco, cualquier distracción, podría provocar el desequilibrio de la carga. La experiencia y la calma son las únicas herramientas que garantizan el éxito en este tipo de misiones. Mientras tanto, una torre de turbina aún más imponente avanza por caminos cerrados con ayuda de un sistema de ejes direccionales y control de carga dinámico. Cada metro recorrido exige ajustes de suspensión, contrapesos y monitoreo constante. Estos vehículos no son simples remolques, son plataformas inteligentes diseñadas para reaccionar en tiempo real a los cambios de terreno. El más mínimo desnivel en el pavimento, una curva cerrada o una pendiente inesperada, obligan a recalibrar el sistema de dirección para evitar vuelcos o fisuras estructurales en la carga. En entornos como el cruce del río Aldon, en Yakutia, las condiciones extremas lo definen todo. La posición exacta de la quinta rueda en el camión no es una elección arbitraria. Si se adelanta siquiera unos centímetros, el ángulo de salida del remolque puede quedar comprometido, dificultando el ascenso por rampas inclinadas y heladas. El conductor depende de ese punto de articulación para mantener el equilibrio. Cada maniobra debe estar respaldada por cálculos precisos y años de experiencia. En un ferry colapsado por exceso de carga, 3 camiones cañeros sufren un accidente en cadena. La causa, un error humano. Un solo conductor olvidó accionar el freno de estacionamiento. Esa omisión desencadenó el desequilibrio de toda la plataforma, provocando un vuelco peligroso. En operaciones de carga múltiple, la estabilidad general depende del rigor individual. Un componente fuera de control es suficiente para comprometer la seguridad del resto. ¿Cómo se estabiliza un camión volcado sin maquinaria adicional? No lo imagines, míralo. Quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita para ver cómo lo logran sin margen de error. Avanzando hacia otra escena, un camión de más de 190 pies de longitud y más de 150 toneladas se desliza con cautela dentro del ferry SIS Badger. La precisión en el ingreso es clave. Cada giro, cada centímetro,
puede marcar la diferencia entre una carga exitosa o un daño millonario. Pero lo más complejo no es subir al barco, sino lo que viene después. Al llegar a destino, las calles angostas del puerto exigen una destreza quirúrgica. Frenos, suspensión y dirección deben rendir al máximo en condiciones mínimas de maniobra. El transporte de barcos dentro de otros barcos es otra hazaña. Desde China hasta los Países Bajos, el viaje de una embarcación fluvial se convierte en una epopeya técnica. Cargar múltiples cascos sobre una plataforma requiere equilibrio estructural, distribución de pesos perfecta y sujeción reforzada. La lógica es la misma que se aplica a piezas industriales gigantes. Evitar que cualquier vibración o movimiento desequilibre la carga durante días o semanas de travesía. Más adelante, una excavadora de demolición es trasladada por un paso montañoso. No basta con asegurar la estructura principal. El brazo, y en especial el cucharón, deben mantenerse lo más bajo posible para bajar el centro de gravedad del conjunto. En una curva cerrada, ese elemento puede actuar como contrapeso o, en casos extremos, como ancla temporal para estabilizar la unidad. No se trata solo de fuerza, sino de entender cómo cada parte del equipo puede usarse estratégicamente para resistir las fuerzas de la gravedad. El uso de remolques modulares hidráulicos ha revolucionado el transporte de carga pesada. En el caso de enormes tanques de fermentación para cervecerías, no solo importa el tamaño del componente, sino la necesidad de mantenerlo completamente nivelado durante trayectos cortos pero complejos. Cada eje del tráiler responde de forma independiente a las condiciones del terreno. Suspensión, dirección y reparto de peso se ajustan en tiempo real para evitar torsiones estructurales. En trayectos con giros cerrados o inclinaciones variables, esta tecnología marca la diferencia entre un éxito logístico y un fracaso multimillonario. Cuando un sistema de frenos falla o un componente sufre fatiga, todo el convoy queda expuesto. Una curva pronunciada puede convertirse en una amenaza real si los frenos pierden presión o si el sistema de suspensión se ve sobrecargado. Por eso, el mantenimiento preventivo y los diagnósticos predictivos no son opcionales, son esenciales. Detectar un desgaste antes de que se convierta en avería garantiza la continuidad de operaciones y protege vidas, maquinaria e infraestructura. En el corazón de los bosques montañosos, una máquina icónica entra en escena, la LKT-81 Turbo. Este vehículo forestal no es solo un tractor. Su diseño robusto, su sistema de tracción integral y su potente cabrestante lo convierten en un aliado indispensable para el arrastre de troncos en pendientes extremas. Su estructura compacta le permite moverse entre árboles con mínima alteración del terreno, mientras que sus cadenas aseguran la tracción incluso sobre barro, nieve o rocas sueltas. Otro ejemplo de potencia aplicada con precisión es el camión chino FK 6P 8x4. Su motor diésel de 11 litros y medio genera más de 400 caballos de fuerza y un par motor de más de 2000 Nm. Con una capacidad de carga de más de 30 toneladas, es capaz de enfrentar rutas de alta montaña, suelos inestables y pendientes prolongadas. Su chasis reforzado distribuye eficientemente el peso, evitando torsiones que podrían dañar el bastidor o comprometer la estabilidad del convoy. En Europa, empresas como Kubler lideran el transporte de transformadores industriales de casi 300 toneladas. Utilizan vehículos MAN TGX con hasta 24 ejes interconectados que garantizan estabilidad absoluta en carreteras angostas, puentes y zonas urbanas. Cada eje tiene control de dirección, elevación y frenado. La comunicación entre todos los sistemas es constante y monitoreada en tiempo real desde una cabina de control. Esta precisión operativa permite desplazar estructuras del tamaño de una casa sin afectar la infraestructura vial. Cada operación, desde un cruce en hielo hasta el arrastre de un rotor hidroeléctrico de más de 300 toneladas, es una prueba de coordinación, ingeniería aplicada y experiencia en campo. En el mundo del transporte extremo, nada se deja al azar. Cada decisión, cada ajuste técnico y cada segundo cuentan. Mover estructuras colosales por rutas imposibles no es espectáculo. Es ciencia, experiencia y nervios de acero.
Si disfrutaste este recorrido por el lado más extremo de la maquinaria pesada, suscríbete, activa la campanita y comenta cuál maniobra te impresionó más. Hay más por venir.